cuando usted va, los que viven en Caracas, por la autopista, viene de coche o de cualquier zona del oeste, por la autopista pasa el círculo militar y va para Catia, ahí hay una curva y está el túnel. Al lado derecho está Cerro Grande, que es un bloque muy particular porque tiene este nivel que se ve aquí. Hay una parte que es un nivel que ya Leo se va a explicar y está el Liceo Ábalos al lado. Cuéntanos de Cerro Grande, cuéntanos Claro, el libro. fíjate. Cerro Grande es el primer superbloque que se construye en Caracas. Estamos en 1954, es una iniciativa del Gran Ideal Nacional, la política, la planificación de Pérez Jiménez, y toma las ideas de Le Corbusier en Francia, de un nuevo concepto de vivienda comunitaria, de vivienda colectiva, y aquí está Villanueva, el arquitecto de la Universidad, del Silencio, y Guido Bermúdez es un tutorando interesantísimo, es un tutorando de Villanueva, que trabaja en el TABO, que es el taller de arquitectura del Banco Obrero. Estaban pensando en proyectos de vivienda para el sector obrero del país. Y este superbloque deciden construirlo en una zona que era militar. No es nada de lo que ustedes ven ahorita del Valle. El Valle era un pueblo donde, estoy hablando de los años 55, 6, 7 y 8, en donde todavía se andaba en caballo, todavía pasaba una carreta con caña, todavía el autobús eran unos autobusitos chiquiticos porque para llegar a la ciudad, Caracas, tenías que llegar a un sitio que se llamaba La Bandera. Y en La Bandera había un semáforo. Cuando nosotros del Valle veníamos por la carretera vieja del Valle, que así se llamaba, y dejábamos a la fábrica de la Saboya a un lado y a Radio Caracas Radio de la otra, nos encontrábamos con que el semáforo nos decía, has llegado a la ciudad. ¿Okay? Entonces, esto del Valle es importante porque la gente, lamentablemente, las últimas generaciones tienen una visión del Valle como una zona roja en el sentido delincuencial, en el sentido de que una zona muy violenta. Y no, no lo era. Era un pueblo y un pueblo foráneo, llamaban una parroquia foránea. El cuento viene con que está allí la escuela militar, el polígono de tiro, no existían los próceres, no existía el círculo militar, no existía la autopista del Valle, era, como estoy diciendo, sobre la expansión del río Valle había sembradío de flores, ¿ok? Donde hoy está esta zona de lo que es la Intercomunal del Valle. Construyen este edificio que es el primer superbloque, decía, tiene 12 pisos, pero los apartamentos son duples. O sea, 6 pisos grandes, ¿sí? Y lo construyen para militares. Es un gobierno de militares que le da prioridad, vamos a hacer esto. Guido Bermúdez es el arquitecto. Cuando digo que es una tesis de grado, que Villanueva es el tutor, y se convierte en un símbolo de modernidad latinoamericana. Y en el 1954, cuando se inaugura Cerro Grande, que le inaugura Pérez Jiménez cortando la cintica y las señoras con guantes y todo eso, y la Pamela, el edificio lo exponen en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Wow. ¿Okay? Y se convierte en un símbolo de la modernidad y llegamos 180 familias que veníamos de a ras de tierra, quiero decir de acera, de pueblo, de ahí, a vivir por primera vez en un edificio donde uno se metía en una caja metálica y te llevaba para arriba y cuando descendía te daba un vacío tremendo en el estómago y la vaina. Eran tiempos en que habían ascensoristas en este tipo de edificios, había una oficina del Banco Obrero que era donde atendían los asuntos comunitarios y el edificio tenía dos particularidades. Cuando Bermúdez y Le Corbusier pensaron en un tipo de edificio como esto, la planta baja era libre. Lo único que tenías eran las columnas del edificio que por supuesto lo sostenía, pero el resto no había nada. No había locales comerciales. No había locales comerciales, nada. El centro comercial estaba en lateral
Y allí estaba un primer supermercado que hubo en Caracas, una oficina de banco, una librería, una peluquería, una barbería, todo resuelto allí a mano izquierda del edificio. Y el espacio es muy importante desde el punto de vista conceptual de la planta baja libre porque era el espacio de la libertad. Era donde los niños podíamos bajar a jugar, donde las señoras podían bajar a conversarse. Ah, y la platabanda que está en el medio, Ese es el piso 4, que es lo que llaman los arquitectos una pausa arquitectónica. Y es que construyen, hay un vacío y luego sigue la otra parte. El vacío era la zona donde estaban las lavadoras comunales. Sí, Ajá, en esa época. con una ficha en los años 50, las secadoras comunales, ¿ok? Y un secadero para la ropa que daba al verdor de los cerros que estaban detrás del edificio, al sol y al aire. Y era también el sitio de las fiestas de la comunidad y un momento muy que está en el libro recogido, que nos emocionaba mucho, era la elección de la reina de carnaval del edificio. Y porque el edificio va de cómo hay una transición social, como un símbolo de transición social. Allí vive Camaleón García, el pelotero, vive Alfredo José Menas, el locutor de moda. Toco Gómez me dijiste que vivía. Toco Gómez también. Y al pasillo llegaba un muchacho muy buen mozo que volvía loca todo el mujerero junto con los cadetes, que se llamaba José Luis Rodríguez. ¿El Puma? El Puma. Y además de José Luis Rodríguez venía Chucho Navarro, que vivía en Longaray, una urbanización igual. Un poquito más allá. Y un poquito más allá, junto con José Luis Rodríguez. Y los refiero a ellos porque hicieron una carrera en la vida y se convirtieron en quienes son hoy, porque no porque venían del valle, pero vivieron en el valle. Y teníamos en el edificio a la figura estelar que era Raúl Amundaray. ¿También? Claro, por eso la importancia, porque es un edificio que en algún momento sirvió de conglomerado social que permitió como trampolín pasar a otros. Y una de las historias más lindas que tengo ¿Puede ser el nacimiento de la clase media, el edificio? De la modernidad. De la modernidad, yo diría que sí. Quédate en la modernidad, vamos a ir al corte y ya regresamos con este singular cuento.